Si no aceptamos la obra de juicio de Dios Todopoderoso, ¿podemos realmente hacer la voluntad del Padre Celestial? ¿Entrar en el reino de los cielos? Solo guardamos el nombre del Señor Jesús, creemos en la promesa del Señor Jesús. Aunque no aceptemos la obra de Dios Todopoderoso, entraremos en el reino de los cielos. Amén. Hermanos y hermanas, si los hombres solo aceptan la obra redentora del Señor Jesús en la era de la gracia, pero no aceptan la obra del juicio y castigo de Dios Todopoderoso en los últimos días, no podrán librarse del pecado, hacer la voluntad del Padre Celestial y entrar en el reino de Dios. Eso está fuera de toda duda. Es así porque durante la era de la gracia el Señor Jesús hizo su obra de redención. Debido a la estatura de la gente en ese tiempo, el Señor Jesús les ofreció el camino del arrepentimiento y pidió que entendieran las verdades y senderos rudimentarios para practicarlos. Pidió que confesaran sus pecados y se arrepintieran y cargaran la cruz. Él les enseñó la humildad, la paciencia, el amor, el ayuno, el bautismo. Estas son algunas verdades muy limitadas que la gente de esa época podía entender y alcanzar. El Señor Jesús nunca expresó otras verdades más profundas que tienen que ver con cambiar el carácter de la vida, ser salvados, purificados, perfeccionados, etc. Porque en aquella época a la gente le faltaba la madurez necesaria para soportar tales verdades. El hombre debe esperar a que el Señor Jesús regrese para hacer su obra en los últimos días. Él otorgará a la humanidad corrupta todas las verdades que necesita para poder ser salvada y perfeccionada según el plan de gestión de Dios y las necesidades de la humanidad corrupta. Es como dijo el Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Las palabras del Señor Jesús son muy claras. Durante la era de la gracia, el Señor Jesús nunca les dio a los humanos corruptos todas las verdades que necesitaban para ser salvados. Todavía quedan muchas verdades más profundas y elevadas. Es decir, hay muchas verdades que el Señor Jesús no reveló y nos permitirán ser liberados de los caracteres satánicos corruptos, alcanzar la santidad y verdades que el hombre requiere para obedecer y conocer a Dios. En los últimos días, Dios Todopoderoso expresa las verdades para salvar a la humanidad. Él usa estas verdades para juzgar, castigar, purificar y perfeccionar a los que aceptan la salvación de Dios Todopoderoso en los últimos días. Al final, estas personas serán completadas y llevadas al reino de Dios. Así es como se completará el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad. Si la gente solo acepta la obra redentora del Señor Jesús, pero no acepta la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, nunca podrán obtener las verdades y cambiar su carácter. Nunca llegarán a ser alguien que hace la voluntad de Dios, y nunca serán aptos para entrar en el reino de Dios. La gente de los últimos días ha sido corrompida por Satanás. Están llenos del veneno de Satanás. Sus principios de supervivencia, sus puntos de vista, visión de la vida y valores van en contra de la verdad y están enemistados con Dios. Todos los hombres adoran el mal y son enemigos de Dios. Si una humanidad que está llena del carácter satánico corrupto no experimenta el juicio y castigo de Dios Todopoderoso y la quema y purificación por medio de las palabras, ¿cómo pueden rebelarse contra Satanás y liberarse de su influencia? ¿Cómo pueden venerar a Dios, evitar el mal y hacer la voluntad de Dios? Comprobamos que mucha gente ha creído en el Señor Jesús durante años, pero aunque dan testimonio de que Jesús es el Salvador y trabajan duro durante años, su falta de conocimiento del carácter justo de Dios y reverencia a Dios todavía hace que juzguen y condenen la obra de Dios y que nieguen y rechacen el regreso de Dios cuando Dios Todopoderoso lleva a cabo su obra en los últimos días. Incluso vuelven a crucificar a Cristo en la cruz cuando Él regresa en los últimos días. Esto es suficiente para demostrar que si los hombres no aceptan la obra de juicio y castigo de Dios Todopoderoso en los últimos días, la fuente del pecado de los hombres y la naturaleza satánica nunca será resuelta. Su resistencia a Dios hará que perezcan. Es un hecho que nadie puede negar. Entre los creyentes, solo aquellos que honestamente aceptan el juicio y castigo de Dios en los últimos días obtendrán la verdad como vida. Se convertirán en los que hacen la voluntad del Padre Celestial, y se convertirán en los que le conocen y son compatibles con Él. Ellos serán aptos para compartir la promesa de Dios y ser aceptados en su reino. Hermano, aquellos que han creído en el Señor Jesús durante años y han sacrificado su vida, si no aceptan la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, ¿podrán ser arrebatados en el reino de los cielos? Hermano Fan, en cuanto a ese problema,
Dios Todopoderoso ya nos ha dado una respuesta clara. Por favor, lee la página 1460. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús. Y nunca estarás calificado para entrar por la puerta del reino de los cielos. Porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los reglamentos, las letras y están encadenados por la historia, nunca podrán obtener la vida y nunca podrán obtener el camino perpetuo de la vida. Esto es así porque todo lo que tienen es agua turbia que ha estado estancada por miles de años, en vez del agua de vida que fluye desde el trono. Aquellos que no reciben el agua de la vida siempre seguirán siendo cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Si solo te aferras al pasado, si solo tratas de mantener las cosas como están quedándote quieto, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia, entonces, ¿no crees que siempre estarás en contra de Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como las olas agitadas y los potentes truenos. Pero pasivamente esperas la destrucción apegándote a tu locura sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo puedes ser considerado alguien que sigue los pasos del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferras como un Dios que siempre es nuevo y nunca viejo? ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos son las palabras que solo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las escrituras que lees son eso que solo pueden enriquecer tu lengua, no las filosofías que te ayudan a conocer la vida humana, y menos aún los caminos que te pueden llevar a la perfección. ¿Esta discrepancia no te lleva a reflexionar? ¿No te permite entender los misterios que contiene? ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? Sin la venida de Dios, ¿te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar de la felicidad familiar con Dios? ¿Es que todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observes quién es el que está obrando ahora. ¿Quién está llevando ahora a cabo la obra de salvar al hombre durante los últimos días? Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad. Y nunca obtendrás la vida. Los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de la que Cristo habló son las personas más absurdas de la tierra, y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Y así digo que las personas que no aceptan al Cristo de los últimos días, Dios las detestará para siempre. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días que nadie puede evitar. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y obedecer su camino. No debes simplemente pensar en obtener bendiciones sin recibir la verdad o sin aceptar la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Su obra es en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva. Y es el camino que deben tomar todos los que entrarán en la nueva era. Si no eres capaz de reconocerlo y en cambio lo condenas, blasfemas y hasta lo persigues,
entonces estás destinado a quemarte por la eternidad y nunca entrarás en el reino de Dios. Sí, es cierto. Sabias palabras. Eso es verdad. Las palabras de Dios Todopoderoso son realmente las palabras que Dios usa para juzgar a la gente. Cada frase tiene autoridad y majestad. Hacen que el hombre esté sinceramente convencido y tenga miedo al mismo tiempo. Las palabras de Dios Todopoderoso realmente son la verdad. Pueden cambiar realmente a la gente. Este es el camino para ganar la salvación completa y entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, les da a las personas el verdadero camino de la vida eterna. Dios Todopoderoso es el Cristo que aparece en los últimos días y es la puerta del hombre en el reino de los cielos. Nadie puede evitarlo. Debemos aceptar las verdades expresadas por Dios Todopoderoso para obtener la vida. Convertirnos en aquellos que siguen la voluntad de Dios, obtienen la salvación de Dios en los últimos días y son llevados en el reino de los cielos. Tal y como escribió Pedro, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Gracias a Dios, ahora lo entiendo. Dios Todopoderoso nos da el verdadero camino de la vida eterna y nos muestra el camino hacia el reino de los cielos. Solo si aceptamos el camino de la vida eterna, traído por Dios Todopoderoso, haremos la voluntad del Padre Celestial y entraremos en el reino de los cielos. Sí. Antes confiábamos en las palabras de los apóstoles. Creíamos que ser salvados por la fe nos permitiría entrar en el reino de los cielos. Eso es poco realista. Sin aceptar el camino de la vida eterna traído por Dios Todopoderoso y no obtener la verdad y la vida de Dios, ¿cómo entraremos en el reino de los cielos? No seguimos los pasos del Cordero. Solo nos quedamos con las palabras literales de la Biblia. ¿Cómo vamos a ser regados por las aguas vivas y obtener las provisiones de la vida? No es de extrañar que no tengamos camino que seguir en nuestra fe en el Señor. No hemos estado en contacto con la obra de Dios. No es de extrañar que ahora nos hayamos quedado sin camino al que dirigirnos. Gracias al Señor. Lo que dices es verdad. Creíamos en el Señor y tenemos la esperanza de entrar en el reino celestial. Aunque sabíamos que el Señor Jesús dijo que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial entran en el reino celestial, nadie entendía lo que quería decir. Solo la verdad expresada por Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, nos muestra el camino en el reino de los cielos, ilustra la voluntad del Padre Celestial y nos revela todos los misterios. Él nos hace entender muchas verdades y nos permite establecer metas más realistas y precisas que buscar. Hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. Son sin duda la voz de Dios, la expresión del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios se nos dio una oportunidad de aceptar hoy el camino de la vida eterna. De Dios Todopoderoso. Esto es una bendición. No podemos perder esta oportunidad de oro. Sí. Estamos Gracias a Dios. Estamos muy bendecidos. Estamos muy bendecidos. No hablemos más de ello. Si esto impide mi arrebatamiento al reino celestial, no lo creeré. No importa lo sublime que sea o cuánta verdad posea. Guardaré la gracia salvadora del Señor Jesús. Esperaré a que el Señor Jesús me lleve al reino celestial. ¡Amén! Es cierto. Nuestra fe en el Señor Jesús significa que estamos salvados. El Señor nos hizo una promesa. Si guardamos su nombre y somos salvados por la gracia, entraremos al reino celestial. ¡Amén! Hermano Fan, no creo que sea necesario escucharlos más. Por muy bien que suenen sus palabras, no podemos creerlas. Debemos continuar guardando la gracia del Señor. Hermano Lang, hermana Liu, lo que estáis diciendo no está bien. ¿No cree la gente en Dios porque quiere obtener la vida y la verdad? Si sabemos qué es la verdad y la rechazamos en vez de aceptarla, ¿no somos iguales que los fariseos? Hermano Lan, hermana Liu, después de escucharlos, creo que la obra de Dios Todopoderoso de juicio y purificación expresando la palabra es seguramente la obra de juicio de Dios que comienza en la casa de Dios en los últimos días.
En cuanto a las verdades expresadas por Dios Todopoderoso, pienso que pueden liberar al hombre de su naturaleza pecaminosa y conducirnos a la salvación. No podemos continuar rechazándolas y resistiéndonos. Sabemos que son la verdad, pero nos resistimos a propósito. Eso es lo que hicieron los fariseos, resistirse a Dios. Deberías calmar tu corazón y escuchar lo que tienen que decir. Hermano Wan, hermano Zan, por favor, continuad hablando. Vale. Si aceptamos a Dios Todopoderoso, ¿tenemos garantizado el reino celestial? Dios Todopoderoso ha hablado muy claramente sobre este problema. Primero echemos un vistazo a lo que Él ha dicho. Por favor, buscad la página 1434. El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestra propia senda y no blasfemar contra el Espíritu Santo y rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Voy a dejar que todos los que me siguen conozcan este hecho. Los que no aceptan completamente mi palabra, los que no pueden practicar mi palabra, que no pueden encontrar un propósito en mi palabra, y los que no pueden recibir la salvación por causa de mi palabra, son los que han sido condenados por mi palabra. Y además, han perdido mi salvación, y mi vara nunca se apartará de ellos. Si tienes fe en Dios, pero no buscas la verdad o la voluntad de Dios, ni amas el camino que te acerca a Dios, entonces digo que eres uno que está tratando de evadir el juicio. Eres un títere y un traidor que huye del gran trono blanco. Y Dios no permitirá a ninguno de los rebeldes que escapen de su vista. Tales hombres recibirán un castigo aún más severo. Los que vienen ante Dios para ser juzgados y han sido purificados por siempre, vivirán en el reino de Dios. Por supuesto, esto es en el futuro. De las palabras de Dios Todopoderoso, vemos que Dios salva a las personas según un principio. No todos los que aceptan la obra de Dios Todopoderoso entrarán en el reino de los cielos. Si las personas que aceptan la obra de Dios Todopoderoso van a tener o no un buen destino final dependerá de si aman y buscan o no la verdad, y de si aceptan y obedecen el juicio y castigo de Dios, obteniendo así la verdad, liberándose del carácter satánico corrupto y siendo purificados. El juicio y castigo de Dios en los últimos días es la única oportunidad para que la humanidad corrupta sea salvada completamente. Solo aquellos que amen la verdad, obedezcan el juicio y castigo de Dios, sus pruebas y refinamiento, obtengan la verdad y sean purificados, van a ser aceptados en su reino. Aquellos que no aceptan la verdad ni obedecen el juicio y castigo de Dios serán abandonados por Él. Y aquellos que cometan todo tipo de maldades serán castigados. La obra de juicio de Dios en los últimos días clasificará a todos según su clase. Que la gente pueda aceptar y obedecer el juicio y castigo de Dios, obtener la verdad y ser purificado, está relacionado con que no pueden obtener la salvación y entrar en el reino de los cielos. Si pueden o no aceptar la obra de Dios en los últimos días, está relacionado con su sino, su destino y el resultado final. Hermanos y hermanas, leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Pasad a la página 1452. ¿Entiendes ahora qué es el juicio y qué es la verdad? Si ahora lo entiendes, te exhorto a que te sometas obedientemente al juicio. De lo contrario, nunca tendrás la oportunidad de que Dios te elogie o de que Dios te lleve a su reino. Los que solo aceptan el juicio, pero nunca han sido purificados, es decir, los que huyen en medio de la obra de juicio, Dios siempre los detestará y los rechazará. Sus pecados son muchos más y más graves que los de los fariseos, porque han traicionado a Dios y le son rebeldes.
Esos hombres que no son dignos ni siquiera de servir van a recibir un castigo más severo, además de eterno. Dios no perdonará a ningún traidor que en algún momento afirmó lealtad con palabras, pero después lo traicionó. Tales hombres recibirán la retribución por medio del castigo del espíritu, el alma y el cuerpo. ¿No revela esto el carácter justo de Dios? ¿No es este el propósito de que Dios juzgue y desenmascare al hombre? Dios envía a todos los que hacen todo tipo de hechos malvados durante el tiempo del juicio a un lugar plagado de malos espíritus y deja que estos malos espíritus destruyan sus cuerpos carnales a voluntad. Sus cuerpos desprenden el olor de los cadáveres y esa es su retribución adecuada. Dios anota en sus libros de registro todos y cada uno de los pecados de esos desleales falsos creyentes, falsos apóstoles y falsos obreros. Entonces, cuando sea el momento correcto, los arrojará en medio de los espíritus inmundos para que todos sus cuerpos sean contaminados por los espíritus a voluntad y, como resultado, nunca más se reencarnen y nunca más vuelvan a ver la luz. A aquellos hipócritas que hicieron servicio en algún momento, pero que son incapaces de permanecer leales hasta el final, Dios los contará entre los malvados para que caminen en el consejo de los malvados, volviéndose parte de la multitud desordenada. Al final, Dios los destruirá. Dios los arrojará a un lado y no hará caso de los que nunca fueron leales a Cristo o que nunca dedicaron ningún esfuerzo, y los va a destruir a todos en el cambio de las eras. Y ya no existirán más en la tierra, mucho menos obtendrán acceso al reino de Dios. Los que nunca han sido sinceros con Dios, sino que se ven obligados por las circunstancias a tratar con Dios con indiferencia, serán contados entre los que hacen servicio para su pueblo. Solo un pequeño número de esos hombres podrá sobrevivir, mientras que la mayoría perecerá junto con los que no están calificados ni siquiera para hacer servicio. Por último, Dios llevará a su reino a todos los que son del mismo sentir que Él, el pueblo y los hijos de Dios, así como los que Dios predestinó para ser sacerdotes. Ese es el fruto que Dios engendra por medio de su obra. En cuanto a los que no pueden pertenecer a ninguna de las categorías que Dios establece, ellos serán contados entre los incrédulos y vosotros seguramente podéis imaginar cuál será su resultado. Ya os he dicho todo lo que os debería decir. El camino que escojáis será la decisión que solo vosotros tendréis que tomar. Lo que debéis entender es esto. La obra de Dios nunca espera por nadie que no pueda avanzar al mismo paso que Dios. Y el carácter justo de Dios no le muestra misericordia a ningún hombre. Las palabras de Dios Todopoderoso tienen mucha autoridad. Realmente son la expresión de la verdad. Nadie más podría decir esto. Esta es la voz de Dios. Dios usa su juicio en los últimos días para revelar el resultado final de cada tipo de persona y clasificarlos de acuerdo a su género. Dios es muy sabio y muy justo. El juicio y la revelación de las palabras de Dios Todopoderoso me muestran lo malvado que fui en el pasado. Según mi anterior comportamiento, debería ser maldecido por Dios. Gracias a Dios Todopoderoso por su salvación. Ya no puedo perder la oportunidad. Hoy acepto formalmente a Dios Todopoderoso como mi Salvador. No importa cuál sea mi destino final. Estoy dispuesto a seguir a Dios Todopoderoso hasta el final. Hermano Fan, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Durante todos estos años, nunca he oído una predicación tan buena como esta. He sido insuflado de espíritu. Debo seguir enseguida a Dios Todopoderoso y creer en Él adecuadamente. Gracias a Dios. Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la voz del Señor. Dios Todopoderoso es el Señor Jesús, a quien hemos estado esperando todo este tiempo. No puedo seguir esperando. Debo aceptar a Dios Todopoderoso como mi Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. Este es el verdadero camino. Si no lo aceptamos, ¿a qué estamos esperando? Sí, Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que hemos esperado todos estos años. Siempre hemos estado esperando este día. Demos gracias al Señor por no olvidarnos. Gracias a Dios. Sí, el Señor finalmente ha regresado a por nosotros. Nunca llegué a pensar que podría vivir para ver el regreso del Señor. Estoy muy bendecido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes siempre envidiaba a Pedro, Juan y el resto de los apóstoles porque ellos pudieron escuchar al Señor Jesús. Hoy tengo el honor de escuchar personalmente la palabra y la expresión de Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Esta es una ocasión excepcional. Sí. Debemos leer cuidadosamente las palabras de Dios Todopoderoso y aceptar su juicio, y debemos apreciar esta oportunidad de obtener la salvación y ser purificados. Amén. Amén. He creído en el Señor durante más de 20 años. Lo sacrifiqué todo para predicar y trabajar por Él. Cargar mi cruz y vencer a mi propio cuerpo. Pensaba que era igual que Pablo, que estaba corriendo mi carrera y manteniendo la fe. Creía que la corona de la justicia sería sin duda para mí. Estas cosas fueron el capital de mi fe en el Señor. Pensaba que me permitirían obtener la corona y las recompensas. Ahora, cuando pienso en cómo exalté, di testimonio y emulé a Pablo, en cómo trataba todo lo que dijo Pablo como la verdad y la vida, cómo surqué obstinadamente el sendero de Pablo, me pregunto, ¿acaso aquello era fe en el Señor? ¿Acaso eso no era solo fe en Pablo y en mí mismo? Trabajé para el Señor todos estos años. Pensé que era el siervo más leal del Señor. Sin embargo, no me di cuenta de que me había convertido en un líder ciego y en un siervo malvado. Cuando la obra de Dios Todopoderoso, el Señor Jesús regresado, descendió sobre mí, no lo busqué ni lo estudié. Me resistí y lo condené con todas mis fuerzas. Incluso impedí y restringí a mis hermanos y hermanas para que no estudiaran el verdadero camino, hasta expulsé a los hermanos y hermanas que ya habían aceptado el camino verdadero de la Iglesia. Hice todas esas cosas malvadas. ¿Acaso no soy un fariseo hipócrita que Dios ha revelado en los últimos días? ¿Cómo puede la gente como yo esperar ser recompensada por el Señor o entrar en el reino de los cielos? Ahora no soporto pensar en ello. He exaltado y he dado testimonio de Pablo durante todos estos años, pero nunca exalté ni di testimonio del Señor Jesús. Está claro que nunca seguí ni prediqué las palabras del Señor Jesús. Iba por la senda del anticristo, resistiéndome a Dios, mientras al mismo tiempo le servía.
Estos actos malvados de resistencia a Dios son como espinas en el pecho, me atraviesan el corazón. Nunca pensé que le acabaría dando la bienvenida a la aparición del Señor de esta manera. No estoy en condiciones de vivir delante del Señor. Estoy dispuesto a aceptar la salvación de Dios Todopoderoso, buscar la verdad y convertirme en una persona nueva para poder devolverle a Dios Todopoderoso el amor que me ha dado.